Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a un estudio, una meditación más en la palabra del Señor de este día miércoles, que es el 7 de junio del 2023. Y sean todos bienvenidos, y lo decimos con todo nuestra alegría, nuestro agradecimiento y nuestra sinceridad delante de Dios, y lo decimos en el nombre de Jesús. Y esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia, y damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta su hogar, donde quiera se encuentre, sea que esté viéndonos directamente o a través de la grabación. Pero creemos de que la palabra de Dios es efectiva, es maravillosa, es viva su palabra, por lo cual tiene su efectividad en el momento que necesitamos. Vamos a leer la palabra del Señor en unos versículos, pero antes de leerlo, vamos a orar y pedirle al Señor de que nos bendiga y nos hable a través de esta palabra. Padre bendito que estás en gloria, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu verdad, tu fidelidad es grande. Sobrepasa, oh Dios, todo entendimiento. Sobrepasa, oh Dios, nuestra capacidad. Sobrepasa, oh Dios, nuestra voluntad. Tu misericordia, tu amor es excelso, oh Dios, y te damos gracias porque nos envuelves en ese amor tuyo, en esa misericordia tuya, oh Dios. Te damos gracias y te pedimos que nos hables a través de este estudio, a través de esta meditación, oh Padre Santo, que toques cada uno, donde quiera se encuentre, bendiciendo, restaurando, redarguyendo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Leamos, hermanos, unos versículos, dos versículos en el capítulo 51, muy conocido de los Salmos. Salmo 51, versículo 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Es maravilloso ver este versículo del salmista. Quizás, como digo, todos lo conocemos. Todos hasta cánticos existen basados en este salmo, que todos sabemos que es el salmo del arrepentimiento del salmista, de David, después de haber pecado, y después de haber pecado, tratar de ocultar su pecado o tratar de, sí, como camuflajearlo. Pero la palabra del Señor, en su misericordia, llega a través del profeta Natán, y que le enfoca, todos conocemos la historia, le enfoca, le hace ver su pecado, su falla, su falta, su error, su maldad, lo que él había cometido. Y el salmista, al verse descubierto de su pecado, de su maldad, no puede más ocultarla, obviamente, no puede más esconderse, más en sí toma la responsabilidad en su vida, toma la responsabilidad en su corazón, hace frente al problema, al pecado, y en primer lugar él recibe el castigo, diríamos, o el dolor físico a través de ese proceso. Pero después de eso viene el tremendo dolor espiritual, el dolor profundo al saber que era no Natán simplemente el que lo había
confrontado, es la palabra, lo había confrontado. Natán no, sino que era Dios, aquel Dios en el cual David había tenido o había crecido en esa relación. David conocía a su Dios. A esta altura ya era un rey, ya un hombre mayor, un hombre adulto, pero en toda su infancia, como recordamos en el libro de Samuel, cómo David tenía esa relación con Dios, la famosa historia que conocemos cuando confrontó a Goliat, el gigante, y él decía: yo he luchado contra leones, yo he luchado contra osos, y Jehová me los ha puesto en mi mano, y ahora está incircunciso. ¿Cómo que no? Y en el nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso, vengo. Él decía, él tenía esa relación con Dios, él conocía a ese Dios, y la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de todo eso, falló duramente, horriblemente. Fue un fallo físico, un fallo emocional, pero también de criminalidad. Envolvía muerte, destrucción. Fue un fallo tremendo. Pero porque él conocía al Dios al cual él le había fallado, que no era el profeta, que no era la ciudad, que no era el pueblo, sino que era el Dios Altísimo. Él sabía, por lo tanto, en este momento él se encuentra y dice: realmente no me queda otra opción si quiero salir vivo. No me queda otra opción si quiero salir adelante. No argumentó, no se quiso excusar como mucha gente le gusta hacer. Mucha gente, cuando los confrontan, buscan excusas miles. Cuando se les confronta, muchas veces no es un pecado grande o no es una falla grandísima, simplemente un pequeño error, algo que no debería haber hecho de esa manera quizás. Y cuando se les dice, se le confronta o se le pone a los ojos esa falla o ese error, mucha gente empieza a poner excusas. Empiezan a decir: no, yo no lo hice de esa manera, ese no fui yo no actúo de esta forma. ¿Cómo es posible que usted me dice a mí esto y aquello? Empiezan a cualquier manera. Yo estoy haciendo las cosas porque quiero hacer las cosas mejor, por eso hago esto y aquello. Y tratan, como repito, de excusarse, de blanquearse, de ponerse como sin falta, sin error, sin nada. Eso es una forma para limitar el crecimiento. Es al mantenerse y no querer aceptar el error, no querer aceptar la falta, la falla y el pecado. Es como querer quedarse en un estado de estancamiento, estancado, no querer salir adelante, no querer confrontar la realidad y superarla. De eso, hermanos, se trata la humildad del hombre, de la mujer de Dios. La humildad no consiste en apariencia, sino la humildad consiste en reconocer la falla, en reconocer el pecado, en reconocer el error y tomar una decisión clara sobre qué se va a hacer. Y es lo que el salmista hizo acá. Y él no apeló. El salmista en este momento viene delante de Dios con su falla, con su pecado. Viene delante de Dios y no, como repito, no le pone excusas, pero tampoco le dice a Dios: oh Dios, actúa con tu justicia. No, porque el salmista conocía a Dios y al conocerlo sabía de que si le decía: oh Dios, actúa con tu justicia, el salmista sabía que la justicia de Dios dictaba muerte. El salmista sabía que al pedirle que Dios actuara justamente, esa justicia implicaba que el pecador, el que falló, tenía que morir. Por eso el salmista o David no apela a la justicia de Dios, sino al contrario, apela a la misericordia de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano, cuando la persona
conoce a Dios y aquel que no lo conoce. El que no lo conoce o el religioso va a acercarse a Dios de formas incorrectas, de forma que no debiera ser. Y el que conoce a Dios sabe que hay una manera única de acercarse a Dios, y es a través de su gracia, de su misericordia. El salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme a tu justicia, oh Dios. Si es a tu justicia, estoy muerto. Si es conforme a tu justicia, ya perecí. Es conforme a tu misericordia. Porque lo que te pido es misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Ten piedad, dice, de mí, conforme a tu misericordia. La misericordia, hermanos, de Dios es la que nos puede restaurar. La misericordia de Dios es la que nos puede levantar, perdonar. Dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. No es que Él se le olvidó, no es que Dios tiene amnesia, no es que Dios tiene un momento ya de adulto, no. Es simplemente porque Él dice: te perdono y dejo atrás, queda atrás tu maldad, tu pecado. Ahora veo a Jesús delante de ti. Eso es, hermano, apelar a la misericordia de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a ver aquel otro ejemplo, que fue una parábola que el Señor Jesús dijo en Lucas. ¿Se recuerda el capítulo 18 de Lucas? Donde Él dice que llegó el fariseo y llegó el publicano delante a orar a Dios. Y el famoso fariseo, él le daba gracias a Dios que no era igual a los otros, que no era igual a los pecadores, que no era igual a los publicanos. Decía que no era igual a las mujeres, que no era igual a los esclavos. Él se daba orgullo por ser hombre, por ser fariseo, con gran maldad en su corazón y en su mente. Así se acercó a Dios, poniéndose, él creía que Dios iba a sentir: oh, qué hombre más bonito, qué hombre más elegante, qué hombre más puro, qué hombre más bueno. Wow, nunca había visto un hombre así. No, el fariseo vino delante de Dios de la peor forma que alguien se puede acercar a Dios, y es exaltándose a sí mismo. Pero el publicano, dice la Biblia, que se acercó a Dios con estas palabras: ten misericordia de mí, que soy pecador. Dice, aquí leo en Lucas 18, ¿no? Que dice: el fariseo dice que decía: Dios, yo voy a la iglesia, voy al templo, ayuno, dice 2 veces a la semana, doy diezmo de todito lo que gano, soy un buen hombre. Pero el publicano dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Solo una pequeña frase es la que el publicano decía. Dios se golpeaba en el pecho, dice, no quería ni aún alzar los ojos, y se golpeaba: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Te estoy implorando a tu misericordia, porque soy pecador. No te puedo decir nada bueno mío, porque soy pecador. No te puedo decir que voy al templo, ofrendo, diezmo, canto, hago lo que sea, ayuno. No te puedo decir eso porque soy pecador. Solamente te puedo decir una cosa: sé propicio, Dios.
sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Exactamente lo que el salmista decía: conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, sé propicio a mí, porque soy pecador. En Miqueas, el profeta Miqueas dice que cuando Jehová habla, dice que Jehová demanda o Jehová pide 3 cosas, dice. En Miqueas 6: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él solamente pide hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Eso es lo que Jehová pide: hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Él. Todo eso es lo único que Jehová demanda del ser humano. Sé propicio a mí, que soy pecador. Y finalmente quisiera leer lo que el apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 5, él dice, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para alcanzar ese grado de tranquilidad, de relajamiento, diríamos, de tranquilidad, de estar descansado en Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echándola sobre Él. ¿Cuándo? Después que se haya humillado. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Y ahí podremos descansar en Él, porque habremos recibido la misericordia de Dios. Volviendo al salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y repite y dice: conforme a la multitud de tus piedades. La misericordia de Dios es tan grande, es tan amplia, que el salmista dice simplemente la multitud, esa grandeza, esa inmensidad, esa extensión de las piedades, dice, conforme a esa maravillosa, grandiosa, excelente piedad, conforme a eso borra mis rebeliones, dice. Es la única forma, hermano, de poder realmente como hombres apelar a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará. Y por eso pueden, dices Pedro, venir confiadamente a Él ante el trono de su gracia. Porque Jehová demanda misericordia. Jehová demanda, dice, justicia. Jehová demanda humillación. El fariseo y el publicano hubo una contraposición. Uno amó el orgullo, el otro no amó nada, simplemente soy pecador. El salmista vivió un momento de arrogancia, pero se humilló y él dice: aquí estoy conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y después le dice: lávame más
y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Cuando él apela primero a esa misericordia, ahora sí puede decirle, te pido una cosa. En esa misericordia, en esa línea de misericordia, te pido una cosa. Lávame más y más. Limpio, pero más limpio. Más puro. Si tu pecado, como dice Isaías, fuese rojo, como el carmesí, fuese un pecado muy rojo, apela al Señor, a su misericordia, y Él lo cambiará en blanco, lo hará súper blanco. Por eso dice aquí, lávame más y más, y límpiame de mi pecado. Porque contra ti, dice el versículo 4, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Bueno, ese es el mensaje, el llamado del Señor en esta noche. Que apelemos, que vengamos delante de Él con un corazón humilde, como el del publicano, como Pedro dice, con un corazón humillado, pero que busquemos esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios, o esa conforme la multitud de las piedades de Dios. Vengamos ante Él de esa manera y Él será propicio a nuestro corazón. Él será propicio a nuestra necesidad. No hay, hermano, que ponerle colores, no hay que ponerle sabores, no hay que ponerle elegancia. Es simplemente venir tal y cual somos, pero reconociendo que es únicamente la misericordia y la multitud de sus piedades, de su gracia, quien nos va a otorgar esa restauración, ese perdón y ese ensalzamiento que solamente proviene de Él, y podamos así descansar confiadamente delante de Dios. Gracias, Señor. Oremos a Él. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre bueno, porque tú eres grande, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero tu verdad alcanza por todas las generaciones, Señor. Tu misericordia sempiterna, tu misericordia maravillosa, multitud de tus piedades. Oh Padre bendito, míranos, Señor, en tu misericordia, y perdónanos, y restáuranos, y ayúdanos por tu piedad, Señor. No por lo que somos, y no por lo que merecemos, porque en tu justicia merecemos la muerte. Pero en tu misericordia, Señor, podemos darte gracias por ese amor, por esa verdad, por esa piedad. Aquí está nuestra vida, oh Dios, nuestro corazón, deseando que tú nos levantes, nos ayudes, nos restaures, oh Dios, nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Él entonces por ese amor, y con ayuda de Dios, hermanos, nos vemos en la próxima, y que el Señor, con su paz, su verdad, su misericordia, reine en cada corazón. Dios les bendiga, hermanos.